Ella es la cuarta hija, la hija menor de don Max Linares Moreno, el famoso Rayo de Jalisco señor. Está con nosotros la señora Xochitl Linares Macari. Y con el solo hecho de alzar un dedo a mi padre así, la gente se le venía encima, la Monumental, o sea, era una cosa tremenda. Por decir, en la escuela sabían que mi papá era el Rayo y cuando había necesidad que él se presentara o que había firma de boletas, todos corrían porque querían conocerlo. Entonces yo lo que hacía era que cerraba el aula y decía, no van a entrar y no van a conocer a mi papá. Yo era muy celosa de su identidad, de que pues nos íbamos a la playa, todo eso siempre me llevaba abrazada y todo. Y yo decía, Dios mío, que nadie vaya a faltar el respeto, que nadie vaya a decir nada, porque si no aquí va a arder Troya. Regular, mi padre pues no estaba en casa, siempre estaba de gira, pero afortunadamente tuve una mamá que siempre estuvo ahí, para guiarnos. No, es que le están pegando a mi papá, ¿cómo le van a pegar a mi papá? Y yo así y llorando, pero yo me le puse así al luchador, ya no lo toquen, ya no le peguen. Y le dijo Mil Máscaras, brother, ¿cómo se va a llamar tu nena? Y le dijo, no, pues como mi mamá, Concepción. Entonces él le comentó, no, dice, esos nombres ya no se usan, ponle el nombre de Flor. Y le dice a mi papá, ¿cómo un nombre de Flor? No, pues ponle el nombre de mi hija. Mi hija mayor se llama Xochitl. De mi papá se quiso mucho con mi padrino Huracán Ramírez. ¿Con cuál de todos? Daniel Con don Daniel García, García. el original. Sí, pero por lo regular platicaban así de, es que nada más falta. No, y me dijeron que había ganado el señor Demon. Yo nada más me tapé la cara y dije, no puede ser. Pues había algo muy curioso que él me contaba que decía, ay, hija, dice, ¿cómo quisiera tener esa voz que sale en mis películas? Le decía, y pues empieza él a despegarse de Pegaso Segundo porque le vieron cualidades, todo, y ya al poco tiempo le dan el nombre de Ciclón Ramírez. Hola, ¿qué tal, respetable público? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos con una invitada de lujo, con una trayectoria, con una familiaridad, con dos luchadores de gran fama nacional e internacional, consolidados en México desde el siglo pasado. Y bueno, pues está con nosotros, por supuesto, la señora Xochitl Linares Macari. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos aficionados. Un fuerte abrazo y saludos. Bueno, pues muy contento, gracias por recibirnos aquí en la Ciudad de Muchas gracias, México. al Aquí, contrario. aquí estamos en una de las zonas antiguas de la Ciudad de México, reconocida por muchos de nosotros, un barrio consolidado, porque varios luchadores viven por acá, por esta Sí. zona. Me ha tocado saludarlos o verlos y pues muy contento de estar el día de hoy. La señora Xochitl Linares Macari, oriunda de Acapulco, Guerrero. Ella es la cuarta hija, la hija menor de don Max Linares Moreno, el famoso Rayo de Jalisco señor. ¿Cómo pasó su infancia al lado de este hombre? Pues fíjese que sí fue algo así como que complicada porque, por decir, en la escuela sabían que mi papá era el Rayo y cuando había necesidad que él se presentara o que había firma de boletas, la verdad, todos corrían porque querían conocerlo. Entonces yo lo que hacía era que cerraba el aula y me ponía yo así y decía, no van a entrar y no van a conocer a mi papá. Yo era muy celosa de su identidad, ¿no? Y entonces sí no fue nada fácil. Luego el hecho de que pues nos íbamos a la playa, todo eso siempre me llevaba abrazada y todo. Y yo decía, Dios mío, que nadie vaya a faltar el respeto, que nadie vaya a decir nada, porque si no aquí va a arder Troya. ¿Cómo disfrutaba la Sí. infancia al lado de su madre y de su padre, también sus hermanos? ¿Cómo eran las convivencias familiares? Pues muy bonitas, siempre muy bonitas. Por lo regular, mi padre pues no estaba en casa porque pues siempre estaba de gira, pero afortunadamente tuve una mamá que siempre estuvo ahí para guiarnos, estuvo ahí como para decir esto está bien, está mal, y la verdad pues suplía muy bien la ausencia de mi padre. El señor Max Linares Moreno, que bueno, su trayectoria es muy conocida porque sus inicios fueron con otro nombre, con otro personaje que era Mr. Misterio. El paso del tiempo lo llevó a tener otro nombre que fue Doc Curtis, pero su trayectoria ya de mayor trascendencia en la historia de la lucha libre mexicana, como lo conocemos, fue ya como Rayo de Jalisco. Primero fue Rayo, me parece que un año, y posteriormente ya suma a la categoría del nombre de Rayo de Jalisco, con una historia en el cine mexicano, con una historia en las lonas de la empresa mexicana de lucha libre. También tuvo una trayectoria y un paso por los independientes del toreo con el señor don Francisco Flores en su gran promotora. Pero ustedes, a esta historia que nos platica, de no dejar a los demás compañeritos entrar, ¿era por celo o porque no quería que conocieran la identidad? Porque no quería que conocieran la identidad de mi papá
Y además siempre me hacían así como que ahora se conoce como bullying, porque por decir, iba yo pasando y decían, ay, sí, la hija del rayo, ¿cómo no? Pues entonces yo soy la nieta del santo y que no sé qué. Siempre me hacían ese tipo de comentarios, pero yo siempre trataba de que nadie conociera la identidad de mi papá. Siempre traté así como de guardarla mucho. Era celosa de su identidad, no de que lo abrazaran ni nada de eso, porque cuando llegaban amistades y así, se ponía la máscara, se tomaban fotos y todo, y no había problema, pero a mí me daba mucho coraje que fueran a conocer a mi papá y que el día de mañana dijeran, mira, allá va el rayo, y fuera perdiendo su identidad. ¿Algunas personas llegaron a hacerlo que usted supiera? Pues sí, fíjese que sí, porque hay personas que cuando, por decir, se enmascaraba mi papá saliendo de la función de lucha libre, y había personas que se escondían, pero cuadras más adelante. Entonces, ya cuando mi papá empezaba a hacer, en una ocasión hizo esto, y oí que dijeron: es el rayo", y volteé y le digo: "Papá, bájese la máscara", y se la volvió a bajar, y estaban escondidos para tratar de ver su identidad. ¿En Acapulco o en Ciudad de México? Él aquí en la Ciudad de México, En la Arena Coliseo, me en la imagino. Arena Coliseo. Esta etapa de la infancia y la adolescencia siempre es complicada para nosotros. De una o de Mucho. otra forma, transitar por la adolescencia conlleva manejar a uno mismo sus emociones, el cambio de carácter, la relación con los demás no es, pues no es muy placentera. Uno está muchas veces arisco o molesto por alguna indicación de nuestros padres, no aguantamos mucha indicación o mucha instrucción que nos den, pero he sabido que usted entrenó intercolegial o lucha olímpica. Olímpica, porque, cuando mi padre iba, por lo regular, siempre me decía que como yo era mujercita y todo eso, pues yo tenía que aprender a defenderme. Entonces me ponía así como posición de olímpica, y él se ponía y me decía: "A ver, hija, trata de voltearme". Pues nunca podía voltear al señor Rayo, ¿verdad? Imposible. Y me dice: "A ver, ponte tú". Y cuando yo me puse, me dio un volteón que sentí que el mar se me vino así encima. Entonces, él me decía: "No, hija, mira, te paras así, si alguien te ve así, tú no le quites la mirada, y con el puro pie por acá", y me daba muchos tips así de olímpica, así como para que yo me pudiera defender, lo más básico. ¿Cuántos meses entrenaron? Pues, fueron como unos 4 o 5 meses, así que era cada vez que tenía él en realidad tiempo, le dedicamos como 2 3 horas a puro estar, practicando. ¿Lo hacían en un gimnasio o en la casa? Por lo regular en la playa. Ah, en la playa. En la Nunca había playa. escuchado a alguien que hubiese entrenado Sí, lucha en en la la playa. playa, porque a él le fascinaba la playa y le encantaba estarse asoleando y ponerse su aceite y asolearse y asolearse, estar en la playa. Entonces, por lo regular en la playa o a veces en una colchoneta ahí en la casa, igual también, empezaba y me decía: "A ver, hija, ponte así", o me agarraba así, o se te bajas así, o sea, cosas así, muy básicas de la lucha libre olímpica para El que pudiera defenderme. y el principal consejo luchístico, ¿cuál fue, señora Xochitl? Pues, de que nunca debemos de usar lo que sabemos para ocasionar problemas que no son. O sea, por decir, si yo puedo resolver un problema, lo voy a resolver y no tengo que llegar a los golpes y mucho menos aprovecharme del aprendizaje que él me haya dado, porque eso no está bien. O sea, eso es solamente usarlo en dado caso que esté yo en peligro, pero si no estoy en peligro, no tengo por qué usar, las técnicas que me enseñó mi papá. ¿Su mami qué opinaba al respecto? Pues, como que no le gustaba mucho. No, como que así como de que, no, la niña, no sé qué, pero, pues, a final de cuentas ella sabía muy bien que era para mi defensa personal, entonces, pues ya. ¿En algún momento pensó trascender al ring? ¿Pensó en ser luchadora profesional? Híjole, en algún momento sí me gustó, me llamaba la atención, pero, híjole, yo sufría mucho cuando veía que golpeaban mucho a mi papá, y dije: "No, como que no", y veía que las luchadoras se empezaban a lastimar y todo, dije: "No, mejor estudio". He sabido que cuando usted iba a ver a su padre luchar, a usted le decía que se sentara abajo, pero atrás. Atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por lo regular, se sientan en la parte de adelante y muchos luchadores usan el vuelo, los topes o se prenden tanto que empiezan con las sillas, las butacas y empezaban los golpes. Entonces, muchas veces a mi mamá, como sabían que íbamos con él, le caían encima, la manchaban así le llenaban su ropa de sangre así, o nos agarraban a mi papá y nos los aventaban, así como diciendo: "Ahí está", porque sabían que íbamos con él. Entonces, mejor él prefería que nos sentáramos en la parte de atrás, pasar desapercibidos. Siendo niña o adolescente, ¿en alguna ocasión o intentó intervenir en una lucha para defender a su padre? Sí, en una ocasión tendría yo como unos 8 años y estábamos en la Arena Patlaco de mi padrino Raúl Reyes
y no recuerdo exactamente contra quién iba mi papá, pero era una cosa de que lo traían así, la máscara rota y sangrando, y me le zafé a mi mamá. Y me paró y le digo, ya no le peguen, y ya no le peguen. Y mi mamá agarró y me jaló. Mi hija, no es que le están pegando a mi papá, ¿cómo le van a pegar a mi papá? Y yo así y llorando, pero yo me le puse así al luchador, y ya no lo toquen, ya no le peguen, lo van a hacer muy feo, güey. Me impresionaba mucho. ¿Recuerda quién era el rival? Híjole, no recuerdo. La verdad, para qué voy a mentir, no recuerdo, pero sí fue algo así como que muy sangriento. Le rompieron su máscara y me dio mucha tristeza. No, Y pues yo lo cómo no. quise defender. Pero no se pudo. Y al final de cuentas, No, lo que nos queda es observar, ser un observador, ser un aficionado, gritar lo que uno tiene que gritar, que usualmente uno lo grita en la arena, lo grita ahí, correcto. pero con un cierto límite. Pero también el nombre suyo, el nombre de Xochitl, platíquele al respetable público por qué lleva este nombre. ¿Ok? Cuando mi madre estaba embarazada, mi abuela paterna se llamaba Concepción. Entonces mi papá dijo, como es mi hija la más pequeña, le vamos a poner Concepción. Y mi mamá así como de, híjole, como que no le gustaba el nombre, porque dice, después le van a decir Concha, Conchite, como que no. Entonces yo nací en el 72 cuando mi padre estaba grabando Los Campeones Justicieros en la antigua Guatemala y avisó mi madre que ya había yo nacido. Entonces estaba el señor Mil Máscaras, lo felicitó, mi padre empezó a dar chocolates y esto y lo otro, muy contento, y le dijo Mil Máscaras, brother, ¿cómo se va a llamar tu nena? Y le dijo, no, pues como mi mamá, Concepción. Entonces él le comentó, no, dice, esos nombres ya no se usan, ponle el nombre de Flor. Y le dice a mi papá, ¿cómo un nombre de Flor? No, pues ponle el nombre de mi hija, mi hija mayor se llama Xochitl. Y mi papá se quedó, dice, es que Xochitl significa flor. Entonces ya cuando mi papá llegó a la casa para ya registrarme, le dijo a mi mamá, ¿qué crees? Dice, que ya no le vamos a poner Concepción. Y mi mamá, ay, qué bueno, ¿no? Le vamos a poner, como dijo mi amigo Mil Máscaras, Xochitl. Ah, pues Xochitl se queda y por eso es de que me llamo Xochitl. Don Mil Don Máscaras, Mil que fue quien Máscaras. recomendó o dio el comentario de que Xochitl podía ser el nombre y aquí está con Ya aquí estoy. nosotros. Y es muy importante también para el respetable público que siempre quieren saber un poco más, porque nosotros conocemos a los luchadores por sus películas, por sus luchas, por lo que leemos, por las anécdotas que nos platican otros compañeros y amigos luchadores que vieron la época de los ochentas, en el caso mío, los amigos que vieron la etapa ya casi del retiro, previo al 90, pero ustedes que lo vivieron desde casa, ¿quiénes fueron amigos dentro del ambiente luchístico de su padre? De mi papá se quiso mucho con mi padrino Huracán Ramírez. ¿Con cuál de todos? Daniel Con don Daniel García, García. el original, Huracán Ramírez, era una amistad, pero así súper bonita. Veníamos a México, yo me quedaba en casa con mi hermanita Carla, que es hija de mi padrino Dani, en paz descanse, mi madrina Uli, personas muy, muy queridas, y pues ahí pasé parte de mi infancia, se quedaban las señoras, nos quedábamos nosotras y ellos se iban a sus compromisos de lucha, regresaban en la noche, cenábamos y ya nos retirábamos, pero casi era de cada tercer día o del diario, que estaban ellos conviviendo. Y me imagino que en la cena ya don Daniel García y obviamente su padre, como Rayo de Jalisco, ¿de qué platicaban en estas mesas y sobremesas? Pues, por lo regular era de, ¿cómo viste al rival? No, pues es que sí se pasó así, o no, mira, ahora no hubo mucha gente, o no me gustó mi compañero, no hizo nada, nada más fue a lucirse, cosas así. Y cómo estamos nosotros, más de la familia. No procuraban no tocar mucho el tema de la lucha dentro de las cenas, porque así como que las señoras como de, vamos a cenar, ya son nuestros esposos y afuera se quedaron las máscaras. Platicamos del Sí, clima, de sí, platillos, del mole. sí, pero por lo regular platicaban así de, no, es que nada más fue a lucirse, no es que se paró, no es que esto, no, pues se pasó y cositas así, pero no, no mucho el tema en sí sobre mesa. Y aún así me hubiera gustado ser hijo o nieto y poder preguntar, oye, platícame un poco más, ¿qué se siente Sí, utilizar este tipo de bota? ¿Qué se siente utilizar este tipo de sí. rodillera? El vestidor no, porque el vestidor para mí es un tema sagrado y siempre lo ha sido, pero cómo se vive desde arriba del ring, ver a la afición, escuchar los gritos, el apasionamiento, que Sí, y es que sinceramente, yo muchas veces estaba sentada, mi padre perdió la máscara en el 89, ya ujú. era yo una jovencita, y yo me lo quedaba viendo y decía, es que no puede ser el mismo señor que está en mi casa.
no puede ser mi papá. O sea, como que arriba del ring con sus capas y sus máscaras, dan otra presentación, así como tú dices, no puede ser que esté conmigo, que sea mío, que sea mi papá. O sea, es algo así bien emocionante. En la Monumental Monterrey en Sí, 1989 ochenta esta y lucha. nueve. ¿Usted estuvo ahí entonces? No, yo no estuve, Ah, ok. estuvo nada más, lo acompañó mi hermano. Solo estuvo el Sí, Rayo yo de estaba Jalisco con viendo. unos nervios, yo no quise ni ver la lucha y ya cuando pregunté quién ganó y me dijeron que había ganado el señor Demon, yo nada más me tapé la cara y dije, no puede ser, respiré, lloré, 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 pataleé ¿Usted estaba en Acapulco o en en Ciudad de México? Acapulco. ¿Y su madre qué dijo? No, pues mi mamá también estaba muy enojada, muy molesta, pero pues solamente no sabemos, quién está luchando arriba, pues lo rindieron y perdió. Sí, no, Ni esos, modo. Y ante un grande de la lucha libre, que fue el señor sí, Blue pues Demon. todos ellos son unos íconos, el No, Rayo de no, no, mis Jalisco, Blue respetos. Demon, Sí, El claro. Santo, que por cierto, su padre fue campeón nacional con El Santo y al lado también del señor Black Shadow, o sea, la historia viva de Correcto. la lucha libre, el origen de nuestra lucha libre Sí, profesional fueron sí, ellos. es correcto. Y otra de las cosas muy bellas que yo decía, a lo mejor mi mamá me está mintiendo, pero afortunadamente todavía hay compañeros de mi padre que me lo cuentan tal y como me lo contó mi mamá, que llegaban a la Arena México y con el solo hecho de alzar un dedo mi padre así, la gente se le venía encima, la Monumental, o sea, era una cosa tremenda. Las 16,000 almas que le cabían en aquella Sí, época a la Arena México de la empresa mexicana de lucha libre, que fue la etapa que le tocó a él, pues 16,000 personas al grito unísono, con un solo movimiento, con un solo gesto, sí, es realmente, y, debió haber sido espectacular. Yo no y tuve la fortuna de verlo nunca arriba del ring, lo he visto en la lucha libre que queda registrada, poquitas que hay en YouTube, ujú. y me imagino el gran honor y el privilegio que es para ustedes ser hijos de pues, este gran Uy, no, personaje. para mí es todo un orgullo, o sea, que a veces, por lo regular, cuando a veces voy a las expos, le digo: "Hola, mucho gusto, Xochitl Linares", y se me quedan viendo. "Linares de ¿qué es de Don Max?". Y yo: "Era mi papá". "Ja, ja, 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 no es cierto". Y yo: "Sí, sí es cierto". Entonces, por lo regular, traigo en mi celular fotos con mi papá, para que así no me digan: "No es cierto". ¿Conserva algún objeto de don Max Linares, bueno, como Rayo de Jalisco? Sí conservo Chulada. una máscara que me regaló en el 90. Y ahí está guardada y he tenido muchas oportunidades de que me la compran, pero yo digo: "No, no y no". No la he querido vender. Me han ofrecido, varios coleccionistas, y yo le ofrezco tanto, otro coleccionista, deme la oportunidad a mí, ¿no? Y yo: "No". Es un tesoro que tiene un valor incalculable porque se la Correcto. dio su padre y pues fueron más de 40 años de exponer el físico, de exponer el cuerpo, de Sí, separarse de la familia porque no es fácil ser luchador. Los que se dedican profesionalmente a la lucha libre se ausentan por semanas y por meses. por meses completo, es correcto, y muy tristemente, a veces, mi papá, pues, de tanto golpe, él quedó muy lastimado de su ceja derecha. Así casi se le cerraba el ojo, entonces muchas veces mi mamá lo tenía que traer así en su mano, su cabeza recargada, sin moverlo, y en lo que llegábamos con algún doctor para que lo suturaran, tenía que ponerle esmalte para poder detener un poco el sangrado. Y pues con el paso de tiempo, pues mi papá, su brazo quedó lastimado, su omóplato, y ya a final de cuentas, pues ya comía casi así o con la mano izquierda porque ya no podía levantarla. Son los estragos de la lucha libre. El manguito rotador famoso que te impide Así hacer es, cierta sí, él movilidad. ya no podía alzar su brazo. Pero dejó una familia hecha y derecha, dejó valores, Sí, dejó gente preparada para enfrentar la vida, que la vida no es fácil, la nada. vida siempre nos ofrece muchos retos y pues un luchador es la viva historia de un superhéroe, para usted su Así es, superhéroe, mi héroe de siempre. para muchos de nosotros un superhéroe Gracias, muchas gracias. la figura que ellos son, máscaras icónicas, la figura Así del Rayo de es. Jalisco, quien ve una máscara de estas en el extranjero, dices, ahí está un pedazo de la historia Sí, de México. es correcto, así como de él que dejó huella. Mi padre, el Rayo de Jalisco, señor Huracán Ramírez, Blue Demon, Santo, Black Shadow, son íconos ya de nuestra lucha libre mexicana. Dice uno el nombre, aunque esté en el extranjero, y dice Sí, mexicano. O sea, sí, la lucha libre mexicana siempre va a estar a lo grande. siempre va a Y mis estar respetos para presente, todos. siempre va a estar presente. Correcto. El consejo de vida más importante que le haya dado don Max Linares a usted, ¿cuál es? Pues, lo que él siempre me decía era: "Mi hija linda", porque siempre así me decía: "Mi hija linda, mi hija chula".
prepárese, estudie, ya que yo no tuve la oportunidad de hacerlo, hágalo usted, porque yo prefiero que digan, ahí viene la chocante, la apretada, la creída, doctora, licenciada, lo que sea, a que me vayan a decir, ay, ahí viene fulana, que hace esto, que anda en las calles, que anda en las pandillas. No me gustaría nunca ver eso, hija. Siempre estudia lo más que puedas. ¿Y su madre qué decía al respecto? ¿Cuál es el consejo más importante que usted recuerda de su señora madre? Pues mi mamá al igual también me decía, hija, estudia, échale ganas, nunca vayas por la vida, siempre me lo recalcaba, haciendo el mal. Y nunca olvides esto que te voy a decir. Y yo le decía que en esta vida se puede perdonar un ladrón, pero jamás un mal agradecido. El agradecimiento. El agradecimiento, hija, siempre debes de ser agradecida con las personas que te tienden la mano. Nunca seas una mala agradecida. Siempre fue el tema que mi madre me manejó, lo que siempre me decía. Y parte del agradecimiento es la escuela y la cultura de su señor padre Así que se es. debía al público y también dicen que decía, yo no lo escuché decirlo de él, pero hay luchadores que todavía dicen que el señor decía que se debían al público y que el público merecía la atención. En aquella época no era común la venta de Es máscara, correcto, pero sí el autógrafo, ¿verdad? es correcto porque de hecho yo siempre voy en contra de compañeros que no puedo decir el nombre, pero que he visto en expos que de verdad que se les niega una foto a alguien. O sea, a mí siempre mi padre me inculcó, hija, siempre bien sencilla, siempre bien tranquila. El público es antes que nosotros porque nos debemos al público y nunca tenemos que negar nada, siempre tenemos que ser las personas más amables que podamos ser. Y siempre hemos sido así. O sea, a mí me han dicho, no puede ser que usted sea hija de un grande y sea tan sencilla. Es que así me criaron, así me educaron. Yo no tengo por qué creerme más que nadie porque no soy más que nadie. Simplemente me tocó la suerte, la fortuna de haberme dado Dios el Padre que me dio, pero no por eso voy a ir por la vida y creyéndome más de lo que no, jamás. Primero es el respeto al público, porque a ellos se debe uno. Qué bonitos valores, qué bonita Sí, educación y ojalá muchos luchadores puedan recordar o releer a estos consejos de un grande de la lucha libre que al igual como el Santo hacían lo mismo, el deberse al público, el escuchar al público, el es detenerse a darle correcto. la mano a un niño, que uno también entiende, hoy en día ya se manejan las giras por vuelos, entonces los aviones pues no respetan el horario de nadie, o sea, el avión despega a las 10, hay que estar abordando a las 9 y uno entiende que a veces en una arena en Monterrey, en Reynosa, en Laredo, en Guadalajara, pues salen corriendo y no se despiden, no alcanzan a atender al público porque pierden el vuelo. En parte uno lo entiende, pero cuando dices, oye, pues si mañana vuelves a luchar aquí o mañana vuelves a luchar en alguna arena cercana, pues yo creo que bien puedes detenerte. De hecho, yo lo pasé, ¿eh? Siendo hija de quien soy, lo pasé. ¿Cómo? Sí, yo tenía unos ídolos de niña, pero eran mis ídolos, así que decía, ay, mis héroes, cómo me gustan, y yo disfrutaba verlos luchar. Y esa vez estaban en la arena Patlaco, y yo iba con mi libreta, igual que como cualquier niño, agarré mi pluma y ahí voy. Le digo, disculpe, ¿me puede dar su autógrafo? Quítate, niña, no tenemos tiempo. Y me aventaron y me quedé así con mi libreta y me fui llorando con mi mamá y dice, mamá, ¿qué tienes, hija? Es que fulano, sultano y perengano me negaron su autógrafo. Cuando sale mi papá, dice, ¿qué tiene mi hija? Es que fíjate que así, así, y se mete al vestidor. A ver, ¿cómo es posible que le hayan negado el autógrafo a mi hija? Y no nomás es mi hija, es a los niños. ¿Por qué hicieron eso? Ay, jefe, profe, no es que no sabíamos que era su niña, independientemente que haya sido mi hija, están los demás niños, ¿por qué hacen eso? Y eso lo recuerdo y lo tengo tan presente aquí, tenía yo como 8 o 9 años, y lloré tanto que dije, no los quiero volver a ver y ya no los quiero. Y salieron de mi corazón. Se rompió el Se corazoncito de rompió, una pero sí lo aficionada pasé yo también. y al final los aficionados infantiles, el Sí, público infantil es el que en 10, 15, 20 años va a fortalecer a así la arena es, porque los correcto. luchadores pues se deben a la afición, se deben Sí, al ingreso. Si no hay taquilla, pues no hay negocio. No solamente se vive de redes sociales, se vive de exactamente. taquilla. Es lo que muchos luchadores, compañeros, no entienden. O sea, ¿qué te cuesta? Me tocó ver a una persona que se tomó una foto, le cobró, bueno, le pagó y todo, y regresa el señor y le dice, oiga, es que fíjese que no salió la foto, y eso fue el año pasado, todavía con mi esposo en vida, y y le dice, pues ese fue su problema. Usted tomó la foto, quiere otra foto, pues le cobro más. Y mi esposo, pues, nada más volteó, porque pues él no veía, y volteó así, y yo nada más lo agarré de la mano y le dije, ya, no vayas a decir nada,
pues, no nos podemos meter, nosotros no somos así, mi esposo no cobraba las fotos, muy rara vez, y le pedían una foto y regalaba 3 4. O sea, no quita nada. 4 por 1, 3 por 1, está. No quita nada, o sea, no quita nada, al contrario, debe de estar uno agradecido de que las personas lo toman a uno en cuenta y llegan a ser sus héroes. Entonces, hay que estar agradecidos, no hay que ser groseros, Sí, 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 definitivamente. uno tiene una imagen, una Correcto, fotografía, un así producto, es. o el recuerdo de haberlo saludado en alguna arena. Yo Ujú, recuerdo ¿qué te quita? recuerdo en Monterrey o en Laredo en los 80, finales de 80, 90, figuras que saludé que todavía siguen luchando. El puro choque de mano en el puro pasillo, con eso me quedé. Sí, No aspiraba yo a comprar una máscara, me las compraban afuera de las baratitas porque pues no había para sí, una máscara profesional. Y profesional. aparte era un niño, bueno, pues me compraban el luchador y así, pero yo me quedaba con el puro choque de mano y con Jerry Estrada, Arandú y otros personajes de Sí, aquella época, Talismán, que iban mucho en le decías: Obrera. "Ay, lo toqué, me saludó". Sí es Con eso, cierto. y a veces llegas a ver que Sí, salen es por el pasillo de la correcto. muerte y a veces no alcanzan a saludar de este lado y digo, ay, ahí se quedaron dos niños. Y uno entiende, la Sí, máscara no te da la sí, visibilidad a veces total. sí, correcto, es correcto eso, pero es muy bonito ser tan atento con el público de verdad. Qué bonita historia esta parte Sí, este cachito de la historia de don Max Linares, como Max Linares, el padre de familia, pero también como Rayo de Jalisco, el luchador que grabó algunas películas dentro de la categoría del cine de género de luchadores. ¿Platicó alguna vez usted con su padre en relación a alguna película, una anécdota de las que él grabó? pues, había algo muy curioso que él me contaba, que decía: "Ay, hija", dice, "cómo quisiera tener esa voz que sale en mis películas". Le decía: "¿Por qué, papá?". "Es que no es mi voz". Le digo: "¿Cómo que no es su voz?". "No es mi voz", dice, "es un doblaje". Porque yo por más que quería hablar, así bien ronco, bien acá, siempre me tuvieron que doblar la voz, porque nunca pasó mi voz en el doblaje. Dice, y eso me frustraba mucho porque a veces me ganaba o a veces no entraba, como debía de entrar a hablar y se tenían que repetir las tomas. Dice, híjole, y la verdad sí, a veces eran muy pesadas, dice, pero ni modo, pues mi voz no pasaba, siempre me lo comentaba. Y su máscara negra, y muchas de estas tomas eran en el sol, las Sí, luchas la toma de playa o la toma de campo a rayo abierto, ahora sí que el rayo del sol sobre el sí. rayo. De hecho, si se fijan en sus películas, siempre sale con una máscara en lentejuela. Sí, Esa máscara se la bordó mi mamá. A mano, lentejuela por lentejuela, Shakira por Shakira. Mi mamá bordaba las máscaras y envuelven le los campeones justicieros, recuerdo sí, mucho estas tomas de este giro en blanco y el todo eso brillar se en las negro. hizo mi mamá. Ah, esta parte no sabía, yo pensaba que las telas así Sí, venían. no, mi mamá se la bordó a mano y parte de sus capas también se las bordaba a mano con lentejuela. Qué bonito el Ella hacía todo ese brocado trabajo, el sí, marcado en plata. Bueno, en las tomas se ven como plata, sí. en las películas. A mi padrino Huracán Ramírez también le hizo una, y cuando se la dio de regalo de cumpleaños, mi padrino le decía: "Las grecas, coma, las grecas", o sea, las grecas con una aguja de Shakira lentejuela, que es muy delgadita. Mi mamá se acababa sus dedos, se los lastimaba mucho, pero ella se sentía feliz de hacer ese tipo de regalos. ¿Alguna vez se puso la capa de su padre? No, sí, no, mi papá no nos dejaba. No se acercaban a ningún equipo. No, mi papá, de hecho, cuando arreglaba su equipo, él se sentaba y pintaba sus rayos, pintaba su máscara, limpiaba sus botas, preparaba todo, pero nosotros a un lado, que no tocáramos sus cosas, que eso solamente él lo hacía. Cuando dice pintar, ¿a qué se refiere? ¿Pintar una máscara cómo? Agarraba anteriormente, compraba un botecito así plateado de pintura y con un pincelito se ponía a remarcar lo plateado de su La línea. máscara, del equipo con el que luchaba, todo eso lo remarcaba con esa pintura plateada. Rodilleras, parte de Las bota. botas, le sacaba lustre y todo, pero no, mi papá no permitía ni que le arregláramos su maleta. Él arreglaba como que decía que eran cosas muy de él y que ahí no tocáramos nosotros, era un respeto hacia sus cosas de Las él. herramientas de trabajo de un luchador es su Sí, equipo, sí, y no, y él indudablemente. no permitía. Yo no sé los demás luchadores, pero con respecto a mi papá, no lo permitía. ¿Hay algún luchador profesional de la época de su padre que le haya obsequiado a usted algún artículo, un producto? No, la verdad que no, 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 hasta donde yo recuerdo, no, ninguno, porque tampoco conviví así como que mucho con los luchadores, porque mi papá siempre ponía como que Una una barrera. pared de a mi hija: "Ah, mucho gusto, vete a sentar, hija", y así como de ya, no te acerques. La escuela de nuestros padres y Sí, de de nuestros antes, sí. abuelos, que la plática de adultos es de adultos, salvo la Y cena familiar. correcto, así es. Al momento ya de la sobremesa, bueno, los niños a jugar o a dormir si era de Sí, noche,
y los adultos se quedaban en la sala Lo del café. único que sí me contaban mi papá y mi mamá era de que cuando iban a las giras largas y estaba yo de bebé, en portabebé, me cuidaba que René Guajardo, Ringo Mendoza, Beto Veloz, todos ellos se turnaban a cuidarme en lo que mi papá bajaba, en lo que mi mamá iba al baño, comía algo y ya regresaba y ya me seguía cuidando. Así que anduve en manos de ellos. Todas las arenas que pudo recorrer, aparte de Sí, la de Acapulco, que es la Arena Coliseo de Acapulco, que la acaban de reabrir hace poco tiempo. ¿Otras arenas que haya recorrido para ver a su padre? pues fuimos mucho a Monterrey. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Pachuca y la Ciudad de México. De hecho, tengo una anécdota, híjole. De niña tenía yo como 3 años y fuimos allá por Bronzeville, pero yo no tenía papeles y mi mamá tampoco. Entonces nos quedamos del lado mexicano y mi papá Matamoros. en Matamoros y mi papá dijo, voy a comprar cosas para la niña y para ti. No sé cómo mi mamá se descuida y me le voy. Y yo no sé cómo llegué a un camión que transportaba mexicanos hacia el lado americano. Entonces, cuando mi mamá y la niña, y empiezan a radiarme en la locutora del señor Rosas en Monterrey, y la niña, y es así, gordita, trae unas pulseritas, y no, y mi mamá, el poco inglés que hablaba, localizó a mi papá, y la niña, ¿dónde está? Es que no sé, yo la tenía aquí, pero el chiste es de que cuando llegue el camión al final del recorrido, queda una señora y el chofer le dice, su niña, y voltea a la señora y dice, no es mía. ¿Cómo que no es de usted? No. Llegó a Bronzeville Entonces sin llegué sin documentos. documentos en el camión pensando que yo iba con la señora. Y entonces cuando ven la niña, se regresa la señora pensando, dice que en la angustia de la mamá, del papá, todo el mundo me andaba buscando desesperadamente. Veían en los ríos, veían todo, no, mi hija, no, y buscándome ¿Todo el día? todo el día. Ya cuando logra regresar la señora y me depositan en la aduana mexicana. Entonces ya va mi papá y todo, pues él del lado americano y mi mamá buscándome del lado mexicano. Y ya cuando le dicen a mi mamá, baby, pues pulseritas, aduana Características. mexicana. Corren para la aduana mexicana. Y dice mamá que ahí estaba yo con los pisitos, así que cuando la vi, ¡mamá! Y Mamá, fui a Estados Unidos. mi mamá así desmayándose, o sea, me les perdí. Y su ¿Cómo padre, ya fue? me Mi imagino la papá, Beto angustia. Veloz, el señor Rosas, que tenía una locutora, Muy fuerte. ajá, en Monterrey, todos buscándome y llorando, y mi mamá desesperada, que cómo era posible que me le haya zafado. Pero en un descuidito, me subí al camión del lado americano. Siempre yo tengo una duda. Todo el mundo dice en los medios y periodistas, el mundo deportivo, es el hombre que nació en Milpa Alta, pero en una ocasión yo vi que en un programa de Televisa su padre dijo, yo nací en la Candelaria de los ¿Es Patos, y la correcto? Candelaria de los Patos, pues no, en aquel tiempo no eran alcaldías, eran delegaciones o Sí. demarcaciones. Delegaciones, perdón, la delegación donde está ubicada es la Cuauhtémoc, de la zona centro, Ujú. al lado oriente del centro histórico. Entonces, esta parte es la que yo tenía esa duda. Sí, entonces él era de Candelaria de los Patos, Mi padre originario. nació originalmente en la Candelaria de los Patos, cerca de donde está la iglesia. Sí, Por ahí se alivió mi abuela y ahí nació mi papá, pero toda su familia, su infancia y todo creció en Milpa Alta. donde decían que tenía una Que huerta y sí, todo criaba eso, animalitos y sí es todo esto. correcto. Qué bonita vida en Sí, Milpa Alta, que todavía sigue todavía conservando sigue, este toque sí. rural dentro de la Así es, magnánime Ciudad de el México. lugar de los nopales. Los nopales y algún otro tipo El mole el también muy mole, el mole sabroso. de esta zona es muy rico. Sí, muy Pues rico. esa era algo que yo tenía esa duda y quería confirmarlo con usted No, como hija menor. correcto, sí, nació en Milpa Alta. Ok, perfecto. Pues esta es una parte de la historia de don Max Linares Moreno, el hombre que estuvo en este plano terrenal 85 años de vida que tuvo el señor de estar entre nosotros, de dejar una escuela, de formar una familia de valores, de trazar una línea histórica dentro de la lucha libre profesional mexicana, la lucha a ras de lona, pero pues también tenía un tope en reversa que era muy característico de él y un movimiento como si fueran movimientos taurinos dentro del ring, es como lo Sí, recordamos sí, A don Max Linares. así es, así es. Ahora vamos a hablar de otro gran luchador de aquí bueno, también originario de Acapulco, Guerrero, igual que usted, nacido en Acapulco, Sí, pero criado su infancia en Guadalajara, Jalisco, en Jalisco principalmente,
Y bueno, pues vamos a hablar del señor Celso Reyes Daza, a quien conocimos primero como Pegaso primero y en una segunda etapa, que fue la de mayor visibilidad luchística, como Ciclón Ramírez. ¿Cómo conoció a don Celso? ¿Cómo conocí a don Celso? Bueno, es correcto, él nació en Acapulco, Guerrero, fue criado en Río Grande, Oaxaca, y muy joven emigró a Guadalajara, en el cual fue discípulo del Diablo Velasco. Yo tenía como 17, 18 años y pues íbamos con mi mamá a las luchas, cuando mi papá no iba nos daba permiso, entonces íbamos y esa vez pues estábamos en la estación de autobuses de la Flecha Roja con Ringo Mendoza, que era hijado de mi mamá, estábamos platicando y en eso se asoma alguien por la ventana del autobús y yo hago esto, volteo y me río y me vuelvo a voltear, pero yo no sabía quién era. Sin Y máscara. empieza así, sin máscara, y empieza a gritar, cuñado, preséntame, así le decía a Ringo, cuñado. Y como no le hizo caso Ringo, se baja del autobús y se presenta y me dice, hola, mucho gusto. Mi nombre es Celso Reyes, soy el Pegaso primero. Y me le quedo viendo y le dije, oiga, felicidades, qué bonito lucha. De verdad, sí, lucha usted muy bonito. Y pues de ahí ya empezamos la siguiente semana y así hasta que me pidió que fuera su novio. Esa es la historia con don Celso Sí, Reyes Daza como Pegaso primero, que tuvo una etapa inicial, pero su historia es muy bonita porque él platicaba que iba a ir a estudiar, me parece que a La Paz, si no me sí, equivoco, correcto. pero que a ese familiar con quien se hospedaría en La Paz en esa temporada estaba en Guadalajara, se queda en Guadalajara, toma la afición de la lucha libre por unas personas a quien ese tío le arrendaba o le rentaba un departamento y estas personas lo llevaban a la lucha libre y tuvo un primer contacto con la lucha, ¿verdad? Lo que pasó es de que él estaba de que de panadero, no le gustó, después que de albañil tampoco. Entonces, la familia con la que estaba empezaron a ir a las luchas, pero él dice que no le gustaba, que él no quería ser luchador, que no le llamaba la atención, pero que un día pasando por afuera, le preguntó a un muchacho que cuánto cobraban por inscribirse y ya le dijo, y le dice, oye, ¿cómo cuánto gana un luchador? Pues dice, mira, mano negra gana tanto así, tanto, o sea, el chiste es de que le dijo millonadas que ganaba a la semana. Le dio un Entonces, tabulador de ingresos. sí, entonces él se quedó así pensando y dice, ¿cuánto vale la mensualidad? No, pues tanto. Pues me inscribo, pero se inscribió por mano negra que decían que ganaba muchísimo dinero en ese tiempo. Entonces así fue como llegó al gimnasio del profesor Diablo Velasco. Y unos buenos años, 5 años de 5 años estuvo ahí entrenamiento. entrenando, así es, y le pidió que si se podía quedar ahí, le dijo que no, porque ya se estaban quedando otros muchachos, pero que si quería se quedaba en otro gimnasio y que ahí le ayudara a preparar licuados, cócteles, cosas así, y que ya de ahí veían para su mensualidad y que él lo iba a ir enseñando. En el famoso gimnasio de López Cotilla, donde estaba Así también, es. estaba el maestro Cochís, que era el encargado de esta. Gran luchador, Cochis. La historia de la lucha libre Así es. mexicana, tiene en su memoria a los grandes maestros, que han sido muchos maestros. Bueno, pues 5 años de entrenamiento no es fácil para subirse al ring. No, la verdad que no, él dice que por ratitos llegaba uno y enséñame, y llegaba otro, enséñame tú, la fiera, compañeros así Atlantis, que también fue de su época de él, aprendió también con el Diablo Velasco, y de poquito en poquito fue que fue aprendiendo de uno, de otro, y ya cuando él decidió pues emigrar a México, le dijo el Diablo Velasco que él como luchador no servía. Ahí le va, que no servía, entonces llega a México, empiezan como Pegasos y pues empieza él a despegarse de Pegaso segundo porque le vieron cualidades, todo, y ya al poco tiempo le dan el nombre de Ciclón Ramírez. Regresa él al gimnasio y le dice a su profesor, ya ve, profesor, cómo sí servía, cómo sí me dieron la oportunidad. Y le contesta el maestro Diablo Velasco, si no te hubiera dicho eso, no serías lo que eres hoy. Una picada de orgullo para que se Así animara es. a permanecer, porque 5 años de aguantar un entrenamiento debe ser muy pesado, Muy. mucha perseverancia, Es correcto. mucha disciplina, sobre todo para llegar puntual y para prepararse. Sobre todo un hombre que siempre decía que lo primero que hacía era fortalecer el cuello. Lo primero para un luchador era Cuello. fortalecer el cuello, Sí, ¿verdad? definitivamente siempre decía. Nada más que ahorita tristemente muchos muchachos se aburren de aprender olímpica.
Entonces, como que nomás es tantito, se la brincan y ya al año ya están debutando como luchadores. Por eso Ya luego les da las flojera la lesiones. olímpica. Por eso luego las lesiones, Así es, todos correcto. ellos de 3, 4, 5, 6, 7 años de entrenamiento, muchos de ellos, pues sí es importante fortalecer el cuerpo para poder, más allá de dar un espectáculo, ellos prevenir una lesión Sí, arriba del ring. así es. De hecho, mi esposo decía que él llegaba a la Arena México y que se echaba un buche de agua en la boca y lo cerraba. Y subía todas las escaleras, subía, bajaba, respirando con la pura nariz para así poder tomar mejor condición. Y es lo que siempre les decía, ponte un buche de agua, sube escaleras, pero respira con la pura nariz, no más que aguantes La condición, la condición. uno de los récords que hay en la Arena Coliseo es de Ciclón Ramírez, que precisamente basándose en su condición, una vez llegó a luchar hasta 4 4 veces en veces. una misma Es función. correcto. Había conocido casos de luchadores como el matemático que en alguna ocasión luchó Matamoros, Reynosa y dos en Monterrey, en un lapso de todo un día, pero luchar en una misma arena, en una misma función, desde la segunda, la tercera, la semi y Y la la estrella, estelar, así es. O sea, él iba a la segunda y le dijo el güero Rangel, no te bajes, falta fulano. Ok. Se baja ya no te bajes porque faltó fulano. Y ya en la estrella le dicen, es que no ha llegado Lismark. No ha llegado Lismark, entonces no te bajas. Si llega Lismark, te bajas. Nunca llegó Lismark, dice hija. Así que tuve 4 funciones en ese mismo rato en la arena. llegó con muy buena lana a la Sí, casa, pero llegó sí. realmente pues devastado corporalmente hablando o O sea, era la condición emocionalmente, que él tenía, pues muy buena. con esa escuela y pues naturalmente la disciplina de él de ser puntual a su entrenamiento todos los Así días. es. Esa misma puntualidad yo me imagino que también la tenía en el ámbito familiar o desde el noviazgo. ¿También vivió usted puntualidad desde que él era novio? Sí, la verdad que sí. De hecho, casi siempre se la pasaba en la casa. Luego, por decir, luchaba el miércoles y el jueves iba a la Arena Isabel y, le decía a mi mamá: "Suegra, disculpe, ¿me puedo llevar a Xóchitl para la función de Cuernavaca?". Y mi mamá así de: "Pídele permiso a su papá", ¿Desde Acapulco o desde Ciudad de de México? Acapulco, Ok. "pídele permiso a su papá". Entonces, pues él habló con mi papá y todo, me cuidaban mucho, nunca me faltó el respeto ni nada. Íbamos a la Arena Isabel, luchaba y en el camión que seguía, vámonos a Acapulco y amanecíamos de regreso, me dejaba y ahora sí me decía, ya me voy a México y nos vemos la próxima semana. Y a veces llegaba desde el lunes para luchar el miércoles y así trataba de estar el mayor tiempo. Se me desapareció unos días, pero fue cuando le cambiaron el nombre y él me quiso dar la sorpresa. En el 89 cambia de nombre. Sí, entonces yo no sabía y pues yo nada más por la de box y lucha, que era antes que Sí, traían de los programas, y yo decía, mamá, es que no dice más que Pegaso segundo y un tal ciclón, pero no veo a Celso programado y ¿qué habrá pasado? Yo no sabía, pues no había teléfonos de celular como para la localización, o sea, más que de casa, y eran como 15 días que no sabía de él. Cuando en esos 15 días, llega el programa Acapulco y dice mi mamá, pues vamos, le dije, es que estoy muy triste, ¿cómo es posible que no sepa nada de él? Y vamos a la Arena Coliseo, y iba un tal Ciclón, que, y ya cuando llegamos nos sentamos y sale él, me lo quedo viendo y le dije, mamá, es Celso. No, hija, ¿cómo crees? Es él, ¿cómo lo reconoció? por el cuerpo. Ah, bueno, sí, porque Su tenía cuerpo despejado estaba el así, pecho. sí, 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 entonces me lo quedé viendo y cuando volteó, que se me empieza a reír conmigo y se quita la capa y me la avienta y yo así de, le dije a mi mamá, ¿qué te dije? Era Celso. Y ya cuando bajó le dije, no sabes qué preocupada estaba, cómo lloré porque no sabía de ti. Es que te quería dar la sorpresa. Pues vaya sorpresa llorando. Y ya fue que lo abracé y todo, pero, o sea, yo estaba muy preocupada, pero él me quería dar la sorpresa que ya era Ciclón Ramírez. ¿Cuántas semanas de ausencia fueron? Disculpe. 15 días Es un universo de porque tiempo. fue la forma en que iba a luchar, su equipo, el diseño de su máscara, el adaptarse, cómo se tenía que vestir, desde cómo se tenía que poner las botas, todo eso. Entonces él quería darme la sorpresa y fueron 15 días y yo así de, ay, Dios, ¿qué le habrá pasado? Y no sabíamos nada de él. Sí, porque este diseño de máscara, tengo entendido que fue del licenciado Antonio Peña, en Es paz correcto, descanse, así que es. también fue un mago de la creación de personajes y de la creación de Sí, sí, máscaras. sí. El hombre que dicen que en una servilleta podía diseñar un equipo completo en cuestión pues no de minutos, pero sí de alguna hora estando en un café.
y pues la creación de Así de es, este personaje que lo absorbió perfectamente así don es, Celso Reyes correcto. Daza, cuando Pegaso ya era una figura consolidada. Sí, Sí, de hecho, pues dice él que le hablaron y le hablaron al mismo tiempo a Felino, al Baby Casas, y les dijeron, a ver, están estos dos nombres, se les va a dar la oportunidad, ¿cuál quieren? Entonces Celso dijo, no, yo quiero el de Ciclón. Y ya Baby Casas, pues adoptó el de Felino. que más Y ya adelante fue sería un pique casado tremendo, que llegó hasta la tremendo, puesta de máscaras, sí, pero hubo más de 30 luchas previas, no solamente en sí, la México, sino en la colisión, en todo el circuito que tenía la empresa mexicana de lucha libre, donde los piques eran a morir, donde se rompían hasta los sí, equipos, sí, sí, hasta los trajes los de trajes se los ropa se rompían. encontraban y eran trajes que se rompían. Pero qué bonitos topes, como el rey del tope que lo era, qué lances tan No, impecables tenía por encima o por entre las cuerdas, incluso la esquina, en la esquina, o la sea, esquina, son pocos luchadores los que yo he visto que vuelan por encima de la esquina, por encima del poste y el cuerpo recto, sí, como un avión. y sin tocar la cuerda. Los pies no bajan, o sea, los mantenía así y directo al tope, Sí, o sea, incluso, llegaba diga, hasta la tercera, cuarta fila. O sea, yo he visto sus luchas y llegaba tercera, cuarta fila y yo así de santo Dios. Y en una ocasión de una esquina, no lo esperábamos y nada más de momento llegó a la otra esquina y voló a la segunda fila y yo, pero ¿de dónde salió? Ya cuando vi la lucha vi que salió de una esquina para salir por la otra esquina, muy hacer hábil. una flecha. Muy rápido y sobre todo tenía muy conocido el ring porque sabía dónde pegar el desplante, dónde pegar el lance y cómo mantener la belleza de un cuerpo, Así es, porque hay topes que se dan con las piernas abiertas, no, la daba usualmente con la pierna cerrada y recta como ver un avión, como una flecha. como flecha literalmente. Ahora, si su padre decía que había que sentarse abajo y al fondo, con el señor Celso Reyes Daza como ciclón, ¿dónde se sentaba? Pues casi siempre, bueno, en Acapulco era segunda fila, pero ya después así como que él luchaba y me decía, me esperas hasta atrás. Entonces ya yo me dejé, donde me dejaba sentada y me quedaba, hasta la parte de atrás igual, ahí me esperas. ¿No se desesperaba estar hasta Y atrás? yo así de no, sino que él se volteaba y siempre mandaba a alguien que me diera su capa. Entonces ya con eso así como que todo el mundo me volteaba a ver y ya yo me tranquilizaba así como que yo no veía a nadie y yo viendo así nada más para el frente, pero sí eran unos nervios cuando salía de, así decía, santo Dios, o sea, siempre me tuvo con los nervios sobre la butaca, la verdad, aunque me sentara yo hasta atrás, o alguna vez me fui arriba porque me dijo, no vayas, no vayas, ya ves que luego te pones mal, que no sé qué, no, que me subo. Ahí A la en la Vera, Coliseo, allá, Gallola. Ah, bueno. estaba yo así, porque me da miedo la altura, y yo estaba así, lo vi luchar y patitas, que me voy. Y es que la toma es Verlo muy luchar. bonita Sí, se ve en la Arena impresionante. Coliseo, es muy bonito Sí, estar puso un arriba. embudo, Es sí. un embudo bonito que te permite ver con alta claridad el Sí. despliegue de los luchadores arriba del ring. Una duda, ¿qué hacía alguien como Ciclón Ramírez cuando llegaba a casa cuando la máscara era totalmente destrozada? Porque a veces se iba con la pieza rota de lado a lado. ¿Qué le hacían a estos equipos? Bueno, esas máscaras, por lo regular, no fueron muchas que le rompieron, pero una de ellas la firmó antes de morir. Se la firmó a un señor que fuimos a una expo y llegó con la máscara rota. Entonces, como él perdió su vista, mi esposo, entonces me dice, chécala. La vi y le dije, sí, es tuya, porque él no regalaba máscaras, no se vendían máscaras, entonces era muy poca gente que las tenía y cuando se la llegaban a romper, que fueron como en dos ocasiones, una de ellas la tiene una persona que se le firmó y la otra, sinceramente, no sé el que le hizo, pero se las daba a personas especiales. O sea, esta persona que llegó a pedirle una firma, ¿no les dijo cómo la había obtenido? Que la obtuvo en la Arena Coliseo de un pique que tuvo con Con Felino Felino. y que le alcanzó a rasgar de esta parte de aquí así, así esta parte hacia arriba La y de tapa, adelante de la esta ceja. parte del ojo. Entonces, ya la vimos y le dije, no, pues sí. En cierta ocasión se comunica un muchacho conmigo y me dice que le estaban vendiendo una máscara que él había regalado a un señor que vendía cervezas en no sé dónde, de la Coliseo, y me dice, él, no, yo nunca regalé máscaras. Evítate el fraude, me la mando y le dije, esa máscara no es de mi esposo porque yo las conozco, Claro. no es de él. Entonces, también evitábamos en cierto modo que cayeran en ciertos fraudes. Hay mucho vival en este negocio Sí, de la venta de máscara y uno sí, los ve por grupos de Facebook o los ves a veces en grupos de WhatsApp o de Telegram. sí. Ahora, ¿cuál es el camino para poder adquirir un producto oficial? Que en este caso
ya solamente quedan 3 piezas de las que él firmó en vida, naturalmente, días antes del evento estelar que iba a ser el de la Mole, donde lo íbamos a, en mi caso, yo confieso que adquirí mi boleto para ir a la Mole porque mi meta era llegar a adquirir una máscara y pedirle a él un espacio para una entrevista. Ya no se pudo lograr porque los destinos del arquitecto del universo Claro, son otros y uno tiene que acatarlos tal como vienen. así es. Pero con estas piezas que hoy tenemos de Don Celso, que están firmadas, ¿qué tiene que hacer el público, el respetable público, para adquirirlos? Pues, por lo regular, ahorita las máscaras que he estado vendiendo, que sí son algunas, por lo regular me las han estado comprando a mí, o muchas veces, yo veo publicaciones y veo porque en algún momento les pusimos como que un sticker del personaje y una persona la estaba vendiendo, entonces yo les dije: sí es", porque me consta que la firmó mi esposo por el stickers que llevaba. Muchas veces me han preguntado a mí, o hasta a mí cuando me han comprado, en la mole llegó una persona y me dice: "¿Yo cómo sé que es su firma?". Entonces, en eso llega un señor de Puebla, que las 2 últimas presentaciones de mi esposo, que fue el 1 y el 2 de marzo de este año, En Puebla, en ¿verdad? Puebla, en la Arena Solís, llegó y me dio el pésame y que él había comprado una máscara de mi esposo y le dijo el señor, no tengo problema, aquí está la firma del maestro porque a mí me la enseñó. Entonces yo le dije, no sea malito. A él y a una señora que la máscara se fue a Villahermosa, se la entregamos en la terminal Tapo, fuimos con mi esposo y les digo, aquí está, vean la fecha en que no, pues sí, esta es de febrero. Aquí está la lengüeta. Ah, no, sí, sin problemas, disculpe. Contrastaron la Ujú. firma, el estilo Entonces de dicen, firma. no, disculpe. Bueno, sí, pero sí, bueno, naturalmente si se lo Ujú. estás comprando a su esposa, pues entiende que es un producto original, Oficial. firmado oficial y firmado por autógrafamente por don Celso Reyes Daza, Ciclón Así Ramírez, es. y pues es que también la gente está asustada, pero pues no tendrían por qué dudar de su palabra. Yo No, pues recuerdo, no. yo estuve en el stand de la Mole, hice algunas grabaciones para una cápsula que tengo por ahí en Google, pero ya no en YouTube, perdón, ya no le quise decir, pero la meta era esa, solicitar una entrevista, pero hoy tengo el orgullo y el placer de escuchar de viva voz de quien le acompañó durante muchos años Así es. como su esposa, pero también que vivió todas estas andanzas luchísticas que no debió de haber sido fácil, ¿verdad? Nada fácil, la verdad, porque a veces llegan muy de malas. Por lo regular, él llegaba, botaba la máscara, traía su equipo ya oreado en su maleta, sacarlo, lavarlo, y ¿sabes qué? Un refresco, un agua de tasco, aire, y no quiero saber de la lucha. De hecho, él era tan curioso que me decía: "Yo no quiero ver luchas, no quiero saber de las luchas". Y ya casi en sus últimos días, sin saber que iba a fallecer así de rápido, yo le hice una pregunta y le dije: "Amor, si tú volvieras a nacer, ¿qué volverías a hacer? ¿Qué serías?". "Volvería a ser luchador". Dije: de verdad", dice: "Yo volvería a ser luchador". Y aún así, con su discapacidad que él tenía de vista, nos íbamos a dar clases a la Arena CM con el Ecatepec, maestro, ajá, con soy el maestra en maestro Ecatepec. Charlie, y Ah, doctor Muerte. sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y nos íbamos a dar clase con él, yo le ayudaba también otro profesor, Guerrero Nocturno, un gran amigo de nosotros, y se subían al ring, y mi esposo era tal que él se paraba en una esquina y decía: "A ver, ¿quién lo está haciendo?". "No, pues que fulano", "Repítelo". "¿Por qué?". "Es que está mal hecho". Y yo volteaba y decía: "¿Cómo sabe que está mal hecho?". Con el puro sonido y la Con caída el del puro cuerpo. oído y la el sonido decía: "No registraste, no esto, no lo otro. A ver, Alex, venga". Lo agarraba y le decía: "A ver, les va a poner esto, fíjense bien cómo lo estoy haciendo porque no es un juego". Así que ya sabían que cuando llegaban con mi esposo era correr alrededor del ring, correr, correr, correr. Ya se subían profesionales, semiprofesionales, niños, y con su puro oído, y les decía: "A ver, puse esta llave, a ver, fulana de tal venga, fulano de tal venga", y todos hacían. Yo los veía que hacían. Ya valió. Iban con él, como que ellos estaban temerosos de lastimarlo, pero como me lo estaban diciendo ayer, no, es que estaba tan fuerte
que nosotros éramos los lastimados, los que salíamos de que, ¿cómo es posible, don Celso, ya la edad que tiene y todo, y cómo se mantiene, cómo sabe que no lo estamos haciendo bien? Era una cosa increíble de verdad, porque yo lo vi con él, yo lo Usted lo viví. acompañó todos estos Todavía el año pasado íbamos como a estas fechas a dar las clases, datos. Los miércoles. cada miércoles de 7 a 9 de la noche. ¿Cuántos alumnos tenía don Celso ahí? Por lo regular se juntaban entre 15 y 20. Entre niños, adolescentes Y adultos, y y me decía adultos un favor y volteaba, papás, no quiero que estén aquí. Se salen, por favor, en la regresan escuela. por sus niños. Es una escuela privada y después regresan por sus niños. No sabía si había papás, si no había muchos, pero a mí me decía, por favor, checa que no haya muchos, por favor, para que yo pueda estar bien dando mi clase. Para él era tan delicado que alguien se metiera, que alguien quisiera jugar. Que estamos en un circo, estamos jugando, estoy dando una clase. Respeta, por favor. Cuando decía, a ver, fulano de tal, venga, le voy a hacer la llave. Uy, la pasada, la caminada, iban a... Uy, Una pasada de a de veras. no, 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 de verdad que si tuvieran la oportunidad de platicar con sus alumnos, sus exalumnos, era una cosa que le temían cuando los llamaba por nombre y ya iban así. 2 horas de entrenamiento, 2 horas les daba. pero previo tenían que correr antes cuando él llegara. Previo, corriendo. Ya lo veían que estaba ahí. Muchachos, vamos. Desde un pequeño, que es un niño que, híjole, cómo lucha, a pesar de que está pequeño, le decía, a ver, Mateo, llevas la fila, hijo. A ver, Susi, ahora la lleva usted. Y ella, La sí, profe, responsabilidad. sí, profe. Ahora sí, ya dieron cuántas vueltas o no, pues ya dieron 4 vueltas. Se suben, por favor. Y él era una persona que, por decir, cuando le hacían un reconocimiento, cualquier cosa, no le gustaba que lo subieran con una silla, que, ay, profe, aquí está la silla. No, a mí nomás me decía, llévame. Me llevaba lo llevaba de mi brazo, le decía, aquí está el rin, le ponía la mano, agarraba las cuerdas y se subía. Y de la misma forma se bajaba. Y No quería que lo ayudaran ni a subir ni a bajar. Él nomás poniendo en el ring, él conocía perfectamente el ring. tenía bien dominado Bien las dominado, 4 esquinas, sí, las todo 3 cuerdas, sí, lo que abarcaba. las dimensiones, Las las cejas, esquinas, desde las todo. cejas hasta el interior, Él todos nomás me ellos. decía, acércame al ring, aquí estás tocando el ring, ok, pum para arriba. Qué Y bonito todos se estilo de quedaban entrar. así y entraba como siempre entraba desde joven. Limpiarse las botas o zapatos y va Y para para adentro por adentro. el respeto. Yo creo que Así es. me imagino que esto de pedirle a los padres que no estuvieran se debía a la forma en la que él fue educado con el Diablo Velasco, ¿no? Así es, porque él dice, ¿cómo es posible que quieran aprender a luchar si no van al gimnasio? Entonces, cuando alguien se acercaba y le decía, profesor, ¿cómo podemos aprender la lucha libre? Y les decía, ¿saben cómo? Gimnasio, gimnasio y gimnasio. Él Después se de que queda. hagan su gimnasio, de que pongan bien sus músculos, de que estén bien, entonces empiecen con cuello y olímpica. Mínimo 2 años de olímpica. Si ustedes no llevan olímpica, no van a ser grandes luchadores. La olímpica es la base de la lucha libre. Lo demás es la espectacularidad que quiere ver el Entonces, público. también en Acapulco, cuando estuvimos viviendo allá, daba clases en la unidad deportiva, en la UDA, y se iba con el profesor Aristóteles. También se Sí, juntaban con sus alumnos, y tengo unos videos donde están en la olímpica el señor Aristóteles y mi esposo. Es una cosa de verdad que apenas lo estuve viendo con el profesor El Reo, claro. con el cual También, tengo una sí, el reo, amistad reo. muy grande porque él era muy amigo de mi papá y de mi mamá. Entonces, cada 8 días yo lo voy a ver y le enseñé los Él está acá en videos. México, ¿verdad? Sí, está en México, en el Estado de México, allá por Ecatepec, y vio los videos y dice, wow. Y uno de sus alumnos lo vio y lo veía y lo veía y lo veía y tardó como 1 hora viendo y viendo y viendo los videos de Estudiando los olímpica. movimientos, que es maestría. Yo los tengo. Qué bonitos recuerdos de don No, sí, Celso. la verdad. En esta etapa Sí, así de estar es. entrenando a jóvenes, pues lo deben de seguir recordando con ese cariño y con esa Sí, disciplina y entrega y puntualidad. sí, claro, Y es correcto. de ahí partía todo. ¿Cuál era el platillo favorito de don Celso? El pozole, el ¿Verde o rojo? rojo. Le gustaba mucho, mucho el pozole, pero que le sirvieran más, él no era de carne, ¿eh? A él sírvanle pozole, lo que es puro El maíz y maíz. muy poquitito caldo y casi nada de carne. O sea, le gustaba mucho comer el pozole, los chiles rellenos, el pescado frito.
Sí, pues al final era lo que más la comía. costa nos lleva a comer pescado Los siempre. camarones, me acuerdo muy bien que, híjole, íbamos a salir en familia con una de mis hijas y mi yerno, pero no sé qué se complicó y no fuimos, íbamos a ir a una, de mariscos, un buffet. Y 8 días antes de que él muriera, dice, ay, no, ya no fuimos, dice, me voy a morir y no voy a comer mariscos. 8 días antes de que muriera. Y ahora lo recordamos y decimos, híjole, nos quedamos así de, Pero es que uno no sabe es el que fue destino. bien imprevisto, de verdad. Fue algo que no esperábamos. Él tenía un tratamiento muy bueno, se operó de su vista, tuvo un ángel de la guarda que pagó todo. Así es, tenemos un camino y bueno, Sí, nos quedamos con el recuerdo, nos quedamos con la historia, nos quedamos con volver a ver en YouTube algunas de sus entrevistas, escuchar algunos podcasts que están en Spotify que no tienen video, solamente son audios que están registrados para la historia, su trayectoria, su escuela, su formación y su pasión por la lucha libre que como usted bien comenta, dice que si hubiera él vuelto a nacer, hubiera vuelto a a ser ser luchador, correcto. luchador con este amor y con esta entrega. Nosotros, Ay, con sí. todo este cariño y agradecimiento, queremos preguntarle también, señora Xochitl, ¿hay algo que quisiera usted agregarle al respetable público? Pues quiero dar las gracias por la entrevista que me han concedido. Quiero dar las gracias al público porque todavía sigo vigente en las expos, Legado Ciclón Ramírez, donde me presente son productos oficiales, productos originales, no clonados, en donde pueden encontrar si gustan adquirir algún producto de él. Gracias público, gracias porque en el momento en que murió mi esposo tuve todo el apoyo, toda la atención de ustedes. Ahí estuvieron siempre como público, mis respetos y no me queda más que decirles gracias. Pues muchísimas gracias. Este capítulo de nuestro programa La Entrevista, aquí en La Entrevista con Spartax, fue un honor que nos recibiera en su casa, Muchas gracias, aquí al en la Ciudad de contrario. México. Siempre muy contentos y muy agradecidos. Nos llevamos el recuerdo de su señor padre, el Rayo de Jalisco, señor. Gracias. Nos llevamos el recuerdo de su señor esposo, don Ciclón Ramírez. Y por supuesto, gracias a usted, señora Xochitl Linares Macari, por abrirnos la puerta de su casa y por hacer de este espacio un momento para recordar a dos grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Al contrario, muy agradecida y muchas gracias. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias.